Bien, vamos a nuestra segunda parte de la clase. Déjame de pegarme un chin esto para que no se escuche tanto en los suspiros y eso. Bien, en la segunda parte nosotros tenemos ya lo que el capítulo enseña. Estamos tratando este folleto, estudios de los fundamentos bíblicos. Esto es de la línea menonita de nuestra conferencia. O sea, no de nuestra conferencia, producido por nuestra conferencia, pero um, es el material que nosotros usamos para discipular. Si alguno tiene que acercarse a mí para entonces facilitarlo. Um, Nosotros tenemos aquí el capítulo 8, la lección 8, página 34. El pasaje que habla en esta lección lo que enseña es sobre la caída del hombre. Déjenme abrirlo, que me puse a cerrarlo, porque me puse a hablar. Bien, habla de la caída del hombre, pero el pasaje nos manda a Génesis 3. Si nosotros no hemos escuchado el relato de la caída, digo, no hemos leído esto, por lo menos hemos escuchado algo de esta historia. Vino una serpiente, sedujo a la mujer, le presentó la manzana prohibida y ella la comió y le dio a su marido. Entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Llegó Dios y se escondieron. Y básicamente conocemos ese relato. O sea, conocemos por lo menos, por lo menos nos han dicho, nos han mencionado, algo tenemos. Creemos que era una manzana, no se sabe qué era el fruto. Para mí no es relevante cuál era el fruto, sino lo que pasó. Eh, yo quiero que nosotros vayamos a este pasaje también, para que entonces yo no, aunque es en base al folleto, esta parte yo quiero tratarla directa del pasaje. Antes de ir al pasaje, yo quiero que, bueno, vamos a ir al pasaje de Génesis 3. Aquí estamos. El hombre y la mujer pecan. Bien, ese es el título el, de ese capítulo. Aunque tiene ese título, debo mencionarles que no, esos títulos no son inspirados. Fueron colocados ahí para que nosotros tengamos una referencia, básicamente, de qué es que está hablando el pasaje. Seguimos. La serpiente, aquí mismo. Esto es versión nueva traducción viviente. Aquí, para que nosotros podamos, está en un lenguaje más actualizado, para que podamos entenderlo mucho mejor. Si usted le da aquí, entonces, esta flechita, donde dice NTB, entonces ahí van a aparecer varias opciones para usted cambiar la versión que quiera. Pero vamos a leer esta parte. Dice que la serpiente era qué? Era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Aquí yo quiero señalar que nosotros tenemos la idea en singular, aunque nosotros más adelante en el Nuevo Testamento se encuentra un pasaje que encontramos por medio de él, hablando del Hijo, fueron hechas todas las cosas y para él. Entonces, aunque aquí Dios dijo que fuera, su palabra, el poder de su palabra, la ejecución de esto fue del Hijo, de la palabra del Verbo. Bien, pero eso es un tema para otro debate. Porque entonces la serpiente, ¿qué pasó? Este animal que era muy astuto. Cierto día le preguntó a la mujer, aquí está una de las preguntas que nosotros tenemos que prestarle más atención. Dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ningún árbol? ¿De los árboles del huerto? Si nosotros vamos a Génesis 2, aquí en este capítulo, dice aquí, pero el Señor Dios le advirtió, hablando con Adán, ¿qué le advirtió? Puedes, tú puedes comer libremente
del fruto de cualquier árbol del huerto. Y aquí la pregunta fue, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y yo, permítanme que pare aquí. Porque si nosotros no le prestamos atención a la pregunta, no vamos a entender el tema de la caída. El tema de la caída, Satanás viene y se acerca a nosotros. El que está totalmente depravado no es necesario decirle nada, pero cuando él quiere hacernos caer, él no viene con una mentira, o sea, como, ¿cómo les explico? Él viene usando las palabras medias verdades, vamos a decirlo así, medias verdades. La primera pregunta fue cuestionar. Lo primero que Satanás hace en la vida de la persona al momento de tentar es cuestionar la palabra de Dios, lo que Dios dijo. Con que Dios dijo que tú no puedes tener sexo antes del matrimonio. Con que Dios dijo que tú no puedes tomar ese dinero, pero Él tiene demasiado. Con que es malo entonces tú tener tráfico de influencia. O sea, yo estoy poniendo como ideas, así, cosas que con las que yo me he visto tentado, con las que Dios, o sea, con las que cada joven, cada persona en este mundo está luchando. Estas luchas no son exclusivas de una persona, sino que Satanás llega primero diciendo eso, con que no puedes hacer tal cosa. Y esa cuestionante no tiene una buena intención. La intención era decir, pero entonces tú no puedes comer de ningún árbol. Entonces ustedes los cristianos no beben. Ustedes están viendo el asunto. Uno se siente como, con unas ganas como de defender que sí o que no, espérate, déjame explicarte. Porque el enemigo no viene con la intención de recibir una explicación. Es de sonsacar. Es de hacer caer. Pero discúlpenme que me haya salido de ahí porque quería explicar esa parte. Entonces, aquí estoy. Le dijo, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ningún árbol del huerto? Déjame verificar algo aquí que me estoy escuchando doble. Permítanme. 1, 2, bien. Déjame ver aquí. 1, 2, bien. Volvió de nuevo normal. Ahora sí. Disculpen ese bache. Permítanme ir, antes de... ustedes tienen ya, cuando vayan leyendo su manual, llenando su lección, tienen que leer el capítulo completo para que luego entonces contesten las preguntas. Pero nosotros tenemos que, dijo la mujer, les respondió, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Contestó la mujer. Entonces, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Ella le respondió con la verdad. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Bien, estamos entendiendo el asunto. Si nosotros vamos al capítulo 2, ahí dice que, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal, si comen de su fruto, sin duda, morirás. La mujer respondió bien. Eva respondió bien. Pero aquí yo lo que quiero poner el énfasis es cómo el enemigo entonces viene y le habla. Porque si nosotros vemos cómo opera Satanás aquí, cómo funciona la tentación, cuando nos venga a pasar a nosotros, cuando Satanás quiera tentarnos a nosotros, entonces vamos a identificar básicamente el modus operandi y vamos a poder salir, escapar de la tentación. Morirán, con signo de exclamación. Vuelvo y digo, la NTV, Nueva Traducción Viviente, trata de hacerlo en un lenguaje más sencillo para que podamos entenderlo. Respondió la serpiente a la mujer, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. ¿Eso era verdad
o era mentira? La verdad es que era una media verdad, valga la redundancia. Era una media verdad porque sin duda sus ojos iban a ser abiertos ante el conocimiento del bien y del mal. Al ser humano le era muy fácil hacer el bien cuando no tenía el conocimiento de lo que era el mal. Y sus ojos iban a ser abiertos e iban a ser como Dios en el sentido de tener el conocimiento del bien y del mal, pero sí iban a morir. Y esa parte, Satanás le miente, no morirán, le dice, le exclama. Dice, Dios sabe que cuando coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Y más adelante, yo no puedo venir hablándole algo que no es. Más adelante Dios dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Echémosle del huerto, no sea que extendiendo su mano, coma del árbol de la vida y viva para siempre. Entonces, ahí había una media verdad. ¿Por qué era una media verdad? Porque Satanás dijo una mentira muy grande dentro de esa media verdad. No morirán. Y sí íbamos a morir. Inmediatamente comiéramos del árbol del bien y del mal. Pero ¿por qué es que estoy mencionando esto? Porque al momento de venir la tentación, viene entonces una media verdad. Tomando los ejemplos que mencionaba ahorita, de la embriaguez, del sexo antes del matrimonio, de la mentira, de, qué sé yo, cualquier pecado que usted pueda pensar. Cuando nosotros vemos que Satanás viene la mentira del mundo, dicen, por ejemplo, esto es un tema en general, es una lucha que tenemos todos, el asunto de la sexualidad, y los hombres más incluso que las mujeres. Pero se te dice, es una necesidad física, el sexo. Es mentira. El sexo um, trae placer. Es mentira. No es mentira. Son cosas que son verdad. Ahora, cuando lo decimos a medias, el sexo es lo mejor que hay y lo dejamos ahí, es una media verdad. Ahora, si completamos esa verdad diciendo el sexo en el matrimonio es totalmente placentero, ahí estamos diciendo la verdad total. Y Satanás hace eso. Nos dice que vamos a obtener un beneficio por hacer algo ilícito, pero no nos dice que vamos a tener consecuencias por ese ilícito. Nos dice, bueno, si tú te metes a tarjetero, a chipero, tú vas a hacer dinero y eso, pero no te dice las consecuencias que eso trae. Y el mundo trae eso, y eso es lo que eh, yo quisiera como resaltar y destacar en esta unidad. Nosotros podemos estudiarlo y podemos ver cada una de las cosas, pero si no estudiamos el modus operandi que usa Satanás para tentarnos, vamos a caer redondos. Espero no estar cansándoles con esta lección. Es un poquito larga por el tema que estamos tratando del pecado. Entonces, eh, serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Estamos viendo, ¿ves? Con el conocimiento del bien y del mal. Él está omitiendo verdad, está diciendo una media verdad. Porque si dice una mentira aquí, no morirán, y le pone la parte que es verdad aquí. Entonces, cuando nosotros escuchemos algo que nos digan que parece verdad, no porque parezca verdad, debemos seguirlo. La mujer quedó convencida, vamos a decirlo de esa manera. En un lenguaje, en la otra versión ustedes van a escuchar otras cosas. Vio. Yo quiero que observemos esa palabra. Vio. ¿Qué fue lo que vio? Que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Yo quiero ahora cambiar el foco de Satanás hacia nosotros.
en el momento en que Satanás comienza como a poner ideas en nuestra cabeza, lo peor que nosotros podemos hacer es coquetear con la tentación. Porque en el momento en que coqueteamos con la tentación, no, ahí empezamos a ver las otras cosas, lo que pasó con Eva. Vio que el árbol, o sea, que el fruto era deseable, era apetitoso. Y empezó la tentación ya desde adentro. Viene el tentador desde afuera a plantar ideas, pero Satanás puede decir cosas. Si tú resistes a las mentiras de Satanás, puedes mantenerte firme. Pero cuando empezaste a coquetear con la tentación, no. La Biblia enseña, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero cuando habla de la tentación, no dice resistid a la tentación. Dice huid de ella, huid de la tentación, para que no caigamos en ella. Nosotros no estamos llamados a coquetear con la tentación. Yo no sé si tú has caído en algún pecado. Yo no sé si tú has estado luchando con algún pecado en específico. Pero analiza si estuviste coqueteando con él. Si le estás dando ocasión al pecado para caer. Porque si estás coqueteando con el pecado, yo creo que lo primero que hay que hacer es detener el coqueteo con el pecado. Para que no pase lo que pasó con Eva. Bien, Eva nos enseña que no debemos coquetear con el pecado. Y delicioso, dice, y quiso la sabiduría que le daría. La anheló la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y comió y después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. La debilidad, aquí viene un chiste muy malo, muy malo. Satanás tuvo que tentar a la mujer para poder hacer caer al hombre, porque la mujer cayó por aquí y el hombre fue simplemente, la mujer le dijo come y él comió. Pero quiero destacar algo, dice que le dio a su esposo que estaba con ella. Del poco hebreo que yo pudiera saber, yo lo que sé que ese con ella no es una palabra que indica que él estaba en el lugar del jardín y estaba cerca por ahí. No, ese con solamente se usa cuando se va a hablar de alguien que está aquí, o sea, cerca de ti, inmediatamente. Hay un cuadro de un pintor famoso, no recuerdo el nombre, que pintan a Adán y a Eva, Adán sosteniendo la rama, bajándole la rama a Eva, para que entonces Eva comiera del fruto. Y eso no está muy equivocado. Adán no cumplió con su rol de defender y proteger a su esposa, a su mujer, cuando Eva estaba siendo tentada por el enemigo. Una de las cosas que debemos hacer es eso, sino que fue seducido y comió. Y en ese momento, yo quiero que ustedes sepan, cuando Eva comió, no pasó nada en sí, sino que ella le dio a su esposo. Pero aquí cuando él comió entonces, miren qué dice, versículo 7. En ese momento, ¿qué pasó? Se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza, porque estaban desnudos. Lo que yo quiero destacar aquí es que se les abrieron los ojos. ¿Por qué cuando comió el esposo y no cuando comió la esposa? Porque a él fue que se le dio. O sea, el hombre es responsable del pecado. Nosotros no pasamos la vida entera diciendo, por culpa de las mujeres que estamos aquí. No, no. Por culpa de Adán. Fíjese que cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento dice Adán. Porque él fue que no cumplió con su rol de cuidar a su mujer, a su esposa, para no caer en eso. Y cuando él comió entonces, se le abrieron los ojos. Y el pecado entonces es Adán quien lo pasa a las generaciones. Por esa razón es que José no embaraza a María, sino que tiene que ser el Espíritu Santo que embarace, o sea, que fecunde el óvulo para que entonces María estuviera embarazada. Porque si fuera por un hombre natural de carne, iba a heredar el pecado de la humanidad. Eh, Eso ahí sea más para adelante. Y más para adelante cosieron hojas de hilo y eso. Cuando soplaba la brisa fresca, bla, bla. Déjenme ir más adelante. Dice
que ellos oyeron, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. ¿Y qué pasó? Se escondieron en los árboles. Y Dios los llamó y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo, porque sabía lo que había hecho y sabía que estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor. ¿Acaso comiste del fruto? Y vuelvo y digo, esta pregunta no es porque Dios no sabía que ellos habían comido del fruto. Él sabía que habían comido. Pero esta pregunta siempre Dios la hace para darle chance a Adán, porque ahí Adán podía arrepentirse. Señor, perdóname, sí, comí de esta fruta mal y eso, pero no lo hizo. ¿Qué seguimos? Yo quiero parar ahí, detenerlo ahí, porque ahí es donde nosotros acabamos de ver las cosas que hay que Satanás usa para tentarnos. Viene a nosotros no con mentiras descaradas, sino con medias verdades. Viene a nosotros omitiendo entonces la consecuencia. Vemos cómo nosotros, cuando estamos escuchando a Satanás, no debemos darle ocasión a medias verdades, sino pensar en lo que Dios dijo y obedecer eso, porque en el momento donde le damos cabida a la tentación y miramos la tentación, caemos. No estamos llamados a resistir a la tentación, estamos llamados a huir de ella. Y mencioné algunas aplicaciones en cuanto a eso durante la clase. Luego, cuando nosotros pecamos, sentimos vergüenza y no queremos acercarnos. Cuando pecamos y fallamos, queremos aislarnos, no queremos que nadie nos vea porque hemos fallado. Esas son de las cosas que pasan en nuestras vidas y debemos conocer por qué pasó el pecado y cómo nos afecta a nosotros. Ya se extendió, vamos por 20 y algo. Bueno, yo debería concluir ya aquí. Voy a concluir con esta parte explicando algo más. En la consecuencia del pecado, que el Señor le preguntó a la mujer dijo que la serpiente. Entonces el Señor, aquí en el versículo 14, dijo a la serpiente, fíjense que él le pregunta a Adán, Adán, ¿qué pasó? Cuando usted lee el capítulo solo en la casa, tranquilo. Adán, ¿qué pasó? Oh, no, Dios, la mujer que tú me diste. Mujer, dime, ¿qué pasó? Oh, no, la serpiente me tentó. Él no le pregunta, serpiente, dime, ¿qué pasó? No, sino que empieza diciendo, le dijo a la serpiente, ¿qué le dijo? Por lo que has hecho, eres maldita sobre todo, maldita más que todos los animales. Déjeme ponerla aquí, compartirle pantalla, que no se la compartí. Aquí. Aquí dice, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Arrastrada sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Humillación total, la hizo comer polvo. Pero aquí en el Génesis 3:15 está la primera declaración del Evangelio, el protoevangelio. Dice, y pondré enemistad, o bueno, ya iba a recitar el que me sabía, dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. ¿Por qué? Su descendencia golpeará tu cabeza y tú golpearás su talón. La Reina Valera dice, y ella te aplastará la cabeza y tú le molderás el calcañar, algo así. Ahí está hablando que un descendiente de la mujer iba a aplastar a Satanás, hablando de Jesucristo. De ahí hasta Mateo, todo es rastreando esa simiente, esa descendencia de la mujer que iba a aplastar a Satanás. Ahí está. Luego entonces viene la maldición a la mujer. Esto es como un quiasmo. Invierte el orden. Los que saben de lengua española pudieran decirlo. Cuando lo lean, me dan después un mensajito corrigiéndome. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor del embarazo. Había dolor, pero no tanto. Y yo
yo tengo una teoría. Yo digo que ese dolor de embarazo, la menstruación, tiene que ver con el proceso de fecundación y de fertilidad. Yo, no me crean a mí, pueden averiguarlo por otro lado, pero yo creo que el dolor de la menstruación, el dolor menstrual, vino por Eva. Ustedes peleen con ella. Eh, pero dice que hará que los dolores de parto aumenten y con dolor dará a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y luego al hombre, aquí nosotros decimos que el castigo, muchas veces decimos, caemos en el error de decir, que el castigo más fuerte fue para Eva. Porque hablamos, que va a parir con dolor, que va a tener la menstruación, que va a querer controlar al marido. Señores, las mujeres tienen un deseo natural de hacer esto, controlar a su pareja. Viene de ahí, señores. Es de ahí que viene. Va a querer enseñorearse sobre su marido. Pero él gobernará sobre ti. ¿Por qué? Para que tenga que hacer lo que no hizo, lo que debió hacer al principio, gobernar, ser cabeza. Y al hombre, a él le tocó lo más sencillo, no. Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol, de que te ordené que no comieras, aquí dice, no solamente por culpa del hombre, por culpa de Adán, la tierra es maldita. Díselo ahí, por tu culpa, por la culpa de Adán. Toda la vida lucharás para poder vivir de ella. Y ahí dice, te producirá espinos y cardos. Esa valla honda que crece y esa hierba mala que crece cuando te trata de plantar algo, es por culpa de Adán. Y yo vuelvo y quiero decir algo aquí en esta parte, que nosotros, según la canción del Negrito del Batey, nosotros entendemos que el trabajo es un castigo. Dice, a mí me llaman el Negrito del Batey, porque ustedes saben cómo que dice, para mí es un enemigo, el trabajar se lo dejo yo al güey, porque el trabajo lo puso Dios como castigo. Les tengo noticias, Dios no puso el trabajo como castigo, la fatiga fue el castigo. Dios puso al hombre para labrar y cuidar la tierra. En el capítulo 2, si nosotros vamos al capítulo 2, déjenme ponérselo aquí para que no crean que yo estoy inventándolo. Capítulo 2, verso 16. Dice, déjeme ver, no, 15. Déjame ver. Ok, aquí, el versículo donde estábamos ahorita hablando de que él le ordenó que no comiera del árbol. Dice en el versículo 15 que el Señor puso al hombre en el jardín. ¿Para qué? Para que se ocupara de él, del jardín, y lo custodiara. Díganme si eso no es trabajar. Eso es trabajar. En otras versiones dice que lo labrara y lo cultivara y lo cuidara. Otras versiones dicen así. Las palabras originales hacen referencia a trabajo. Entonces el trabajo no es pecado. La fatiga es el pecado. Es la consecuencia del pecado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esto es lo que nosotros obtenemos. Ahí cambió todo. La aplicación general. Cuando nosotros escuchamos a Satanás y no a Dios y le prestamos atención a la tentación en vez de a la palabra de Dios, todo lo que es nuestra vida se ve marcada y manchada. Todo. Y yo voy a poner ejemplos aquí. ¿Cuántas personas nosotros hemos visto que por un pecado lo han perdido todo? Un hombre que le es infiel a su esposa. Un momento de placer. Toda una vida destruida. Matrimonios destruidos. Hijos criándose sin padres por un pecado de que un hombre no quiso ser fiel a su esposa y le fue infiel. Vemos un matrimonio destruido y vidas de hijos inocentes afectadas. Corríame usted si me equivoco. Ministerios. Yo he visto casos. Uno de mis ejemplos a seguir en la enseñanza cuando estaba adolescente. Y crecí y quería ser como él. Y luego me tocó trabajar en el puesto que él estuvo en el colegio, enseñando
Biblia, enseñando la palabra de Dios, perdió su ministerio por caer en la tentación del pecado. Pecó, le fue infiel a su esposa, desbarató su hogar y también echó su ministerio a la basura. Todo toda nuestra vida, todo nuestro entorno se ve afectado por una decisión que nosotros entendemos que no es tan mala. Embarazos, vuelvo y digo, el pecado mal y la consecuencia mala incluso traen a veces eh, otras cosas. Dios en su soberanía se glorifica. ¿Qué más? Tantas cosas. Una mentira en el trabajo, un fraude, escondo esto, un desfalco, un dinero. Y vemos historias sobran. En tu vida, yo quiero preguntarte, ¿cómo el pecado ha afectado tu vida, tu entorno? Cómo decisiones malas que tú has hecho te han traído ese sabor amargo y esas consecuencias pecaminosas del pecado. Y hasta aquí yo quería tratar ese tema de la caída del hombre. No lo voy a dejar en esperanza porque tristemente, bueno, a mí me gustaría hacerlo. Terminar esta clase con mucha esperanza, pero el tema que sigue aquí, no sé si se ve, no se ve, se ve, no se ve, aquí, Jesucristo. Ese es el tema que sigue, la simiente prometida, aquella que le iba a aplastar la cabeza a Satanás e iba a restaurar la imagen de Dios en nosotros, iba a restaurar todo aquello que Adán perdió, el segundo Adán. Y sí, parece que se va a dar. Voy a terminar con esperanza. En la próxima clase entonces vamos a hablar de Jesucristo, nuestro Salvador, la simiente prometida. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Recordarles a los que no han mandado su clase que llenen su folleto y entonces lo suban a la plataforma Drive para que entonces yo pueda chequearlo. Bendiciones.